Bendiciones, mis hermanos, me alegro que estén ahí, gracias a Dios por otro día más de vida. Pero miren qué hermoso este panorama, un día hermoso que Dios ha creado para nosotros. Miren el lago, miren el chorro, miren todo lo que podemos disfrutar aquí en la naturaleza, gente disfrutando la belleza del Señor que Dios ha hecho. Así que nada, vamos a lo que vinimos y vamos a hablar de la palabra del Señor. Y es de lo siguiente, voy a hablarte de Hechos capítulo 5 y es por el siguiente motivo, por la razón que a veces cometemos el error de cómo hablarle a la gente o cómo enseñarle y educarlo a hacer las cosas correctas. Y como base voy a hablarte de Pedro y voy a hablarte de todo Hechos, casi todo Hecho. En todo ese transcurso que se habla en Hechos, Pedro solamente hablaba y decía lo siguiente: por causa de que colgaron a Jesús en un madero. Yo te voy a hablar hoy que yo creo que no debemos hacer y dejarnos llevar por lo que hizo Pedro en ese instante. Ahora, para llegarle allá voy a hablarte de lo siguiente. Pedro era un hombre que hablaba la palabra del Señor y decía todas las cosas que tenía que decir sobre Jesús. Pero una cosa, un detalle que fue el que mencioné al principio, es que cuando predicaba y quería enseñarle al pueblo, lo hacía de una manera que para mí pensar era una manera un poco errónea a lo que se debería hacer. Se debería mencionar, a lo que se debería enfocar y cómo debería hablarse. Entonces, vamos al mambo. Vamos allá al libro de Hechos, capítulo 5, el versículo 29 en adelante. Entonces dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matéis colgando en un madero. Brinco el 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarle, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ahora vamos allá, vamos a ver qué quiero llegar al grano con esto que le quiero decir. Lo siguiente, te voy a explicar un poco la historia de lo que había pasado en ese suceso, en ese versículo en particular. Lo que pasó fue que Pedro estaba predicando el evangelio, estaba hablándole a los hijos de Dios, al pueblo de Israel, cómo podían ser salvos. Entonces los profetas se molestaron, se incomodaron, dijeron: vamos a llamar a estos hombres, vamos a sentarnos y vamos a ver qué vamos a hacer con ellos. Fueron llamados, llegaron al lugar de juicio de los profetas y le dijeron por qué estaban haciendo eso y que no deberían hacerlo, porque Jesús no era un hombre que se le pudiera llamar Dios, porque es un humano más que ellos. Entonces, después de este suceso, Pedro explicó lo que dijo, que nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que diga el hombre, si nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y por medio de eso, pues, ellos llegaron y dijeron: vamos a sacarlos un momento aparte y vamos a hablar entre nosotros a ver qué vamos a hacer con ellos. Entonces uno de los profetas le había dicho: sencillo, vamos a hacer algo. Si es real, no va a pasar lo mismo que le pasó a este hombre que creó un grupo y él murió y el grupo se disipó. Pero si es cierto, si no es cierto, va a pasar que después que él muera, el grupo se va a disipar. Entonces dijeron: pues mira, quedamos de acuerdo contigo. Por eso dice: convino con ellos, quedamos de acuerdo contigo. Pero antes de eso, el punto clave es que le azotaron antes de llegar a donde ellos y dejarlos libres. Ahora yo te voy a decir algo. ¿Cuál fue el error de Pedro en el momento que sucedió esta conversación? En el punto siguiente, en el momento que Pedro dijo: por causa de vosotros, por causa de ustedes, quienes colgaron en un madero. ¿Por qué es un problema? Te voy a explicar por qué. Si ustedes bien han oído la historia de David, él iba a crear el templo para el Señor, pero David dijo lo siguiente, Dios dijo lo siguiente: que no haga el templo porque corría mucha sangre en sus manos. Había mucha sangre en sus manos. Entonces, ¿quién lo iba a hacer? El hijo, que es el rey Salomón. Él fue el que creó el templo. Ahora,
cada vez que Pedro juzgaba, que lo hacía erróneamente, cada vez que le enseñaba al pueblo que era erróneamente, en vez de enseñarlo de otra manera, lo que hacía era juzgar a los profetas. De manera que le decían, ya ustedes no son limpios, no son limpios ante los ojos de Dios, porque ustedes mataron a Jesús colgando en un madero. Entonces, ¿qué podemos hablar de esto? Lo siguiente, es que no debemos hacerlo, vamos a añadir a nuestra vida. Nosotros no debemos hacer lo siguiente: hablar y juzgar de manera que el pueblo se siente incómodo. ¿Cuántas veces tú no has hecho lo mismo con tus hijos? ¿Cuántas veces tú no has hecho lo mismo con tus hermanos, con tu pareja, con tu matrimonio, con la gente que te rodea, con los que están en la iglesia? Cada vez que los ves, recarga su error para enseñarle algo, la cual no debemos ser así. Nosotros no podemos recargar a la gente su error de la manera que usted cree que es adecuada. Volviendo a que te enseño esto, quiero decirte, si haces esto, lo que va a pasar es lo siguiente: vas a tener lo que cometiste. No. Tú tienes que enseñarle a ellos adecuadamente. Tú no le puedes decir a ellos, no, cuando hiciste aquel error que tuviste con aquella persona estando conmigo, pues entonces sucede esto. No, porque lo que estás haciendo es recargándole el error que cometió. Ese error tú tienes que cambiarlo por una manera más fácil de educar a una persona. No trates de ser como Pedro, porque Pedro nunca midió, aunque su propósito fuera enseñarle al pueblo qué pasa cuando cometemos ese error, nunca midió la magnitud de ese problema. Porque cuando lo hacía, lo que creaba era rencor, molestia, odio, y que llegase al nivel de azotarlo, como dice la Biblia en Hechos. Entonces, vamos a evitar hacerlo. Cada vez que veamos nuestra pareja, no lo juzguemos, no le digamos, por causa de lo que tú hiciste, si lo vuelves a hacer, puede ser que pase esto. O ves a alguien y le dice de tu pareja, mira, mi pareja hizo esto, este error, y si lo hizo, mira lo que pasó. No lo hagas tú, porque como quiera lo estás juzgando a él. Evita juzgar tu pareja, evita juzgar tus hijos, evita juzgar a aquellos que te rodean, los de la iglesia. Son errores que cometieron ellos en el pasado, pero los atrasan cada vez que tú lo mencionas. Se lo cuentas a todo el mundo el error, pero no le enseñas al que cometió el error algo bueno. Creo que es algo inadecuado llegar a la gente a base de un error, a base de un pecado que ha cometido. No lleguemos a la gente con la manera de enseñarle a base de un error o un pecado que cometió. No lo hagamos. Creo que está mal ante los ojos de Dios, diría yo. Para mí, yo diría que sería un error. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo siguiente, no hablo de que Pedro estuvo mal, sino que Pedro no midió la magnitud de ese error al juzgar al pueblo de Israel o a los profetas en cada momento que lo mencionaba. Así que en el día de hoy es sencillo lo que quiero decirle. Cuando usted hable con su pareja, no lo juzgue. Cuando usted quiera demostrarle a alguien un error, ¿qué pasa después de un error? No le enseñe hablando de su pasado. Trata de enseñarle a base de otra manera, la cual les voy a hablar en otro video. Y como punto de referencia usar a Esteban. Para mí ese hombre fue el único que supo explicarle al pueblo de Israel cómo hacer exactamente una enseñanza a base de diferentes formas de hablar. No de una manera juzgando, sino de educarlos. Entonces, nuestras iglesias a veces lo único que oímos es juzgar, en vez de educar. Y Esteban para mí educó en una gran manera al pueblo de Israel de cómo debemos tomar las decisiones. Así que nada, hasta aquí es el video. Lo que quiero decirle es lo siguiente: aprenda a no juzgar. Mide las palabras, mide de lo que vayas a decir. No llegues al nivel, al punto de que esa persona crea odio y rencor. Odio y rencor lo eliminamos, ¿cómo? No hablando del pasado. Medimos nuestras palabras
reconociendo cuál es el suceso después de juzgar a una persona, y no juzguemos, miremos las cosas buenas y vamos a tratar de reconocer cómo hablarle a la gente correctamente para educarla. Así que nada, mis hermanos, lo espero en el próximo video. Hablamos de Esteban y cómo hacerlo correctamente. Que Dios les siga bendiciendo, disfrute el paisaje antes de irnos. Que Dios le bendiga.